Buenas tardes, buenos días. Qué bueno tenerlos nuevamente por acá. Revisaremos ahora el capítulo número 8 y con esta polimedia desarrollaremos los objetivos que nos hemos propuesto para este contenido. ¿Qué vamos a ver acá? Seguiremos tratando las estructuras de control de flujo y para el caso ya hemos visto las estructuras de control de selección decisivas y las secuenciales. Estaba tratando de acordar de las secuenciales. Ahora veremos entonces las estructuras de control repetitivas. Muy bien. Bueno, veamos acá los objetivos de la misma. ¿Qué vamos a ver entonces? Bueno, sigamos hablando de las estructuras de control, pero ahora nos vamos a centrar en esas estructuras de control de repetición, que nos permiten entonces ir contando, ir iterando. Será un término que también utilizaremos acá. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior? Precisamente vimos las estructuras de control secuenciales, que pues básicamente es reconocer la propiedad que tienen los algoritmos de que cada instrucción solamente puede ser ejecutada si el antecedente fue ejecutado correctamente, ¿no? Y así se van encadenando hasta que en una serie de pasos sucesivos, uno tras otro, llegamos hasta el final. Esta no es la única manera, decíamos. Habrán problemas en los cuales tendremos que evaluar ciertas condiciones y esas condiciones nos darán la necesidad de recorrer caminos que se excluyen entre sí. Recordamos también lo que eran las proposiciones condicionales, en donde hablábamos de la causa y el efecto. Y entonces decíamos que hay situaciones en las cuales una determinada condición ejerce o produce una consecuencia específica. Bueno, eso era, digamos, para ir encerrando, ir ya identificando dónde estaremos utilizando estas estructuras selectivas, ¿no? Vimos que había distintos tipos: la simple, en la cual nosotros solamente valoramos el estado de la veracidad de verdad de una condición, ¿verdad? En caso de que sea una estructura selectiva, doble o compuesta, no solamente evaluamos el estado veraz de la condición, sino el estado falso de la condición. Y amarraremos como hijo, ¿verdad? Como consecuencia, una acción para cada uno de ellos. Acciones que entre sí serán contradictorias. O sea, la acción amarrada a la parte verdadera será muy opuesta a la que se amarrará al estado falso de la condición. Pero también tenemos estructuras de selección múltiples, como el caso de seleccionar distintos casos, y pues vimos también un elemento del diseño de los algoritmos que también será muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, y que a través de este podríamos también crear estructuras de selección múltiples, como es el anidamiento, que es que nosotros podamos introducir una estructura de control dentro de otra estructura de control, en una, digamos, en una sucesión también que no tiene término, ¿no? Podemos, y ahora que tengamos ahora esta nueva herramienta con la cual nos ayudará a que nosotros podamos amarrar o establecer algunas actividades que se hace necesario que se repitan. Hablaremos entonces de ciclo, hablaremos entonces de repetición. Y dentro de estas veremos que hay hasta 3 casos o 3 herramientas que juegan el mismo fin, pero sutilmente distintas. Verán la repetición, el para y el mientras, más o menos en ese sentido, ¿no? Ahí está la clásica pregunta: ¿cuánto me amas? Entonces, por aquí que está mi esposa, hasta el infinito. ¿Y pero cuánto es eso? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo contamos hasta ahí? Bueno, en eso consiste. La vez pasada poníamos el ejemplo de cuando cocinamos espaguetis, que cuántas veces hay que darle vuelta a la salsa hasta que cambie de color. ¿Y eso cuándo ocurre? Hasta que cambie de color. Hay que contar. Pero en esa forma que decimos hasta que cambie de color, diríamos que es hasta que ocurra una condición. Esa es una forma de repetir. Y hasta que se cumple la condición, nosotros nos detendríamos, ¿no? Pero otra forma es como decíamos al principio, ¿no? ¿Cuánto me amas? Ah, listo, hasta, como decía, creo que había una anécdota de un niño, dice, hasta 100, decía.
él no sabía contar hasta más allá de eso y creía que ese era el número más grande que había. Entonces le expresaba a su mamá que hasta así, ¿no? Pero sabíamos que entonces había una cantidad exacta de veces que había que repetir. Bueno, esas son, digamos, que las dos naturalezas que van a inspirar cómo podemos diseñar nuestro bucle, nuestro ciclo, con una cantidad de iteraciones definidas o con una cantidad de iteraciones indefinidas. Bien, aquí más o menos hablando de esto, vean ahí, tenemos acciones que se van a repetir y entonces esas acciones se encadenan a unas instrucciones que nos van a definir esta iteración, este ciclo, este bucle. En algunos casos tendremos que definir unas variables específicas de la estructura de control. Por ende son variables que son únicamente para la estructura de control. Tendremos que inicializarla y tendremos que definir un elemento que le llamamos incremento. ¿Ok? Un incremento. Listo. Y también tienen un verificador. El verificador es precisamente la evaluación de si se cumple la condición, si hemos llegado a la cantidad de veces, o hemos llegado a la condición que nosotros hemos establecido para verificar que ya hemos terminado. Muy bien, una iteración es una vuelta completa. Cuando nosotros decimos definimos es que vamos a tratar de, no es que vamos a tratar, vamos a tipificar, vamos a definir una variable, la vamos a tipificar y la vamos a inicializar. Y luego esa misma variable en el ciclo, usualmente nosotros lo visualizamos como un ciclo incremental, un ciclo que vamos contando, porque de hecho así es como cuando nos decimos que vamos a contar algo, empezamos no de menos 5, menos 4, no, empezamos de 1, 2, 3, empezamos de forma positiva incrementando el valor. Pero veremos que las repeticiones las podemos enlazar a ciclos incrementales, pero también a ciclos decrementales. Por el momento, pensémoslo en la forma más natural, que es que nosotros vamos contando de forma incremental. El siguiente valor va a ser uno más que el actual. Por ende, a ese contador le llamaremos variable de contador, ¿no? Esa misma variable tendremos que inicializarla. Esto es muy importante porque no es lo mismo comenzar de 3 que comenzar de 4, que comenzar de 0 o comenzar de 1. Si nosotros comenzamos de 0 y contamos hasta 9, no hemos contado 9 números, hemos contado 10. Que entonces implicaría que para que nosotros tuviéramos esa misma cantidad de iteraciones, pero empezásemos de 1, tendríamos que decirle que llegue hasta 10, no hasta 9. Entonces es importante que también esto le pongamos atención. Inicializar la variable implica que nosotros le definimos el valor que va a tener en este momento antes de entrar al ciclo. Luego, el incremento o la sucesión de iteraciones, nosotros vamos a ir incrementando, miren acá, uno en uno. Y para ello operamos sobre la misma variable. Decimos que la variable actual, miren, no es que la variable actual se convierte en la variable actual, no, la variable actual la operamos con este operador aritmético que es la suma, sumándole 1, y entonces ese nuevo valor ingresa y destruye el valor actual y reemplaza el valor actual por este nuevo número, que es un número incrementado de forma unitaria. ¿Ok? Bien, a eso le llamamos acumulación, acumulador. Ese acumulador puede ser, como decíamos, incremental o decremental, dependiendo de cómo nosotros queremos contar, de atrás para adelante o de adelante hacia atrás, ¿no? Muy bien. Listo, empecemos a ver cómo sería, digamos que naturalmente cómo lo aplicamos nosotros en la vida cotidiana para que entonces entendamos el pseudocódigo que está de fondo y luego veamos entonces la representación gráfica que tenemos en el. Mientras repetir y para serán los tres estructuras de control de repetición. Mientras es una estructura que permite que nosotros, digamos que tiene la versatilidad de aplicarse a cuando queremos contar de forma definida, pero también cuando queremos contar de forma indefinida. En cambio, repetir tiene una naturaleza más para aquellos casos en los cuales no sabemos hasta dónde
hay que contar. Es decir, nosotros lo que tenemos que es comparar una condición, como cuando decíamos lo de los espaguetis, ¿no? Hasta que la salsa se ponga, cambie de color. Entonces, cuando eso, mientras tanto, ahí, y repetir hasta que, vean, hasta que nosotros lo decimos colocar, repetir hasta que, listo. Y mientras tanto, haga esto. También es una forma de colocar que nosotros utilizamos. Ahora solo le vamos a colocar los elementos que le permitan a la computadora seguirnos lo que nosotros le queremos dar. En este caso, mientras, como palabra que vamos a utilizar para el pseudocódigo, acá en el verde llenaremos la condición, que es con lo que nosotros vamos a compararlo, que puede ser una condición, que puede ser una cantidad, o puede ser un estado, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto, hacer, y ahí están las instrucciones que se van a repetir, hasta que se cumpla la condición, hasta que terminemos, hasta que la condición, entonces, deja de cumplirse. A ver, cuando la condición se vuelve falsa, ya no se cumple la condición, entonces se rompe el ciclo. Mientras la condición esté verdadera, entonces la instrucción se cumplirá. Cuando se hace falsa la condición, entonces rompe el ciclo y continuaremos con la siguiente instrucción, seguida después del fin mientras. Acá, en cambio, ¿verdad? Tenemos que repetir una instrucción hasta que, ¿de acuerdo? Hasta que la condición igualmente ya no se cumple, ¿no? Una vez que se cumpla, entonces sigo repitiendo. Hasta que ya no se cumpla, hasta que esto sea falso, entonces no saldré del ciclo, ¿no? Pero la diferencia sutil que hay acá es que aquí la condición la evaluamos al inicio. En cambio aquí la condición la evaluamos al final. Eso, aunque es muy sutil, implica un funcionamiento muy distinto. Mientras este nunca lo hará si acaso la condición desde el inicio es falso, este, en cambio, repetir, generará el resultado de la instrucción o ejecutará la instrucción aún en el caso de que la condición ya era falsa. O sea que este lo hará al menos una vez. Y hasta que evalúe la condición y se percate de que era falsa, pues ya lo hizo. ¿De acuerdo? Y en cambio, este que está acá es una estructura que es un poco más completo, más compleja, no es tan coloquial como el mientras o el repetir hasta que, porque este implica que nosotros vamos a tener que utilizar unas variables y un contador y ya está predefinido un incremento para que el mismo vaya a cambiar. Entonces aquí definimos, miren, hasta aquí definimos la variable. Y entonces x es un valor cualquiera que se va a ingresar a esta variable del ciclo que le vamos a llamar contador, casi siempre es y. Y diremos que este ciclo funcionará hasta que nosotros alcancemos este valor que está acá. Mientras no alcancemos ese valor, que también es sutilmente distinto, porque supondría que mientras es falso esto, entonces yo estaré haciendo la instrucción. Caso contrario, que aquí solo lo hacíamos si la condición es verdadera. Entonces aquí, hasta que, una vez que el contador alcance este valor, ¿de acuerdo? Y entonces, listo, ya habremos terminado, ¿verdad? Habremos superado las cuentas, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando terminamos, logramos salir del ciclo, ¿no? Muy bien, acá para que vayamos comparando el diagrama de flujo junto con el pseudocódigo, que nos ayudará a ir expresando nuestro algoritmo cuando utilicemos alguno de estos ciclos, ¿no? Aquí la sentencia solo se cumplirá si acaso la expresión es verdadera. Acá la sentencia se ejecutará aún cuando la expresión sea falsa, ¿verdad? Pasará al menos una vez por acá. Pero si la expresión sigue siendo verdadera, entonces vamos a volver a repetir la sentencia. Y acá, entonces, cambia un poco la representación que haremos, ¿verdad? Ingresaremos por acá, haremos el valor inicial. Una vez que tengamos el valor inicial y que se cumple la condición lógica, entonces, cuando se cumple la condición lógica, ocurrirán al menos dos situaciones. Es decir, todas las instrucciones que hayamos anclado a esa condición verdadera, pero también antes de volver a evaluar la condición lógica, yo voy a incrementar el mismo ciclo. Incrementará el valor de la variable, ya sea incrementalmente positivo o decrementalmente, y volverá a evaluar la condición. Y solo en el caso de que la condición ya no se cumpla, entonces saldremos del ciclo para continuar con el siguiente paso. Este es el valor
Perdón, es el flujo de entrada, este sería el flujo de salida. Pero este flujo de salida únicamente ocurrirá cuando la condición deja de cumplirse. Mientras la condición se está cumpliendo, este será el ciclo, este será el flujo de datos que quedará entonces, ¿no? Muy bien, acá el pseudocódigo para que nosotros lo veamos. Para, la variable, el valor inicial, hasta, valor final, y hacer son todas las palabras necesarias en nuestro pseudocódigo. Luego aquí pondremos la sentencia, las acciones que vamos a ejecutar, que se van a estar repitiendo, que se van a estar iterando, y luego el fin para definir cuando termine el ciclo, cuál sería la siguiente secuencia que vamos a ejecutar. Acá otros ejemplos. Por ejemplo, con mientras, miren acá en pseudocódigo, aquí pusimos las variables, ¿verdad? Como ven, en este caso, la variable contadora, que es C, sí tenemos que definirla acá. Y, en cambio, y también tenemos que inicializarla. Y también tenemos que definir el incremento. Ya veremos que estos elementos, el otro ciclo, el ciclo para, los hace todo en una misma línea, ¿no? Por ende, hace un poco más eficiente el código. Y acá el pseudocódigo de cómo hacemos para ir sumando, incrementando un valor, ¿no? Que lo vamos incrementando una cantidad de veces, que será la cantidad de veces desde 1 hasta que lleguemos a 10. ¿De acuerdo? Hasta que lleguemos a 10. O sea, se cumple mientras C sea menor que 10. Pero también se cumplirá incluso cuando C es igual a 10. ¿Ok? Y luego nos dirá que la cantidad de valores que hay, la cantidad acumulada en suma, eso es lo que nosotros nos va a devolver por acá, ¿no? Aquí creo que se quedó corto, porque aquí es suma. Aquí es suma, no SU, sino suma. Acá lo vamos a corregir de un solo, para que quede ya más claro acá en el... Acá le vamos a poner de una vez que este sería suma. Miren, acá le ponemos suma. Ahí está, suma, perfecto. Y entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Acá, entonces, es que creo yo que acá cambiaron las variables, ¿no? Acá debió haber sido sí, para que sea este mismo flujo. La variable se llama SU. Con razón ahí está, me equivoqué por ahí, ¿no? Pero bueno, ahí las demás sí están. No, también valor cambia, porque aquí le pusieron valor y es BA. Aquí sería BA, sum, hagámoslo de un solo para que quede exactamente igual a como está en el diagrama de flujo. Así queda totalmente idéntico a como lo tenemos en el diagrama de flujo. Lo bueno es que así vamos viendo que hasta en estas pequeñas cositas es importante, ¿verdad? Y que nosotros tengamos mucha atención una vez que hemos documentado un pseudocódigo, tiene que coincidir con nuestro diagrama de flujo. De lo contrario, pues a nosotros nos dará el problema, ¿no? Ahí está, hoy sí. Acá tenemos C, BA, SU, y esto que tenemos acá, donde mandamos a imprimir SU, está representado ahora gráficamente a través de esto que está acá. ¿Ok? Ahí está SU inicializado, C inicializado. Acá está la decisión, en donde le estamos diciendo que mientras C sea menor o igual que 10, entonces va a leer el valor y este lo va a ir acumulando 10 veces, incrementándolo hasta que sumemos 10 veces el valor de BA. ¿Ok? Que sería lo mismo que multiplicar BA por 10, más o menos, ¿no? Y entonces acá definimos siempre el incremento y luego volvemos al inicio, ¿no? Al punto donde volvemos a hablar la condición. Y si la condición ya no se cumple, cuando se alcance 11, ya no se va a cumplir, ¿verdad? Entonces sale de acá y mandará a imprimir SU y con eso habremos terminado ya nuestro código. Muy bien, perfecto. Acá otro ejemplo. Acá con repite. Ahora acá tenemos repite, vean que es sutilmente distinto. Nuevamente tenemos que inicializar las variables, tenemos que declararlas desde el inicio y hacemos que lea de nuevo BA, pero en este caso esta suma se hará al menos una vez, incluso cuando C ya fuese mayor que 10, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que aquí nos hubiéramos equivocado, hubiéramos puesto 11, por ejemplo, aún así nos hubiéramos
hubiéramos ejecutado estos valores que están acá. Y se daría cuenta de que ya no teníamos que seguir sumando porque C era 11 desde el inicio, y entonces romperá el ciclo, y al romper el ciclo ejecutará la sentencia 9, ¿no? Y luego para terminar. Acá el pseudocódigo de ese mismo ejemplo, aquí inicializado. Entonces vean acá, una vez que está, se lee BA, se ejecuta la suma y hasta el final se evalúa la condición. Una vez que evaluamos la condición, cuando la condición resulta que es verdadera, esta, que C es mayor que 10 en este caso, no lo hicimos como C menor o igual que 10, ¿verdad? Sino que lo hicimos hasta que C es mayor que 10, lo pudimos haber hecho que C es menor o igual que 10, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que se cumple ahí, vamos a ejecutarlo. Una vez que se hace verdad, entonces mandamos a SU imprimir y terminamos el ciclo, ¿no? Muy bien. Acá con la estructura de para, vean en este caso, aunque C lo hemos puesto acá como variables, realmente C se define en este punto, ¿no? Se inicializa acá, le decimos qué valor va a comenzar y le decimos hasta dónde vamos a llegar para contar, ¿no? Él ya sabe cuántas veces lo vamos a hacer, por ende ya no tenemos que definir el incremento acá internamente, ¿no? Ya no hay nada que diga C, se le va a asignar C más 1. Acá leemos BA, hacemos la suma y luego mandamos a imprimir una vez que lleguemos hasta que C es igual a 10. Cuando C es igual a 10, entonces hemos terminado y hasta ahí entonces llegamos, ¿no? Diferencias sutiles, ¿no? Diferencias sutiles. Ahí está, ¿ven? Desde C igual a 1 hasta C mayor que 10, entonces ahí cuando rompemos el ciclo y mandamos a imprimir SU, ¿de acuerdo? Y salimos, ¿no? Muy bien, perfecto. Listo, bueno, ¿qué hemos aprendido entonces? Aquí saldrá una autoevaluación, espero que logren resolverla correctamente. Una vez que la superen con más del 80%, habrán desbloqueado los demás recursos y podrán continuar desarrollando otras actividades que se alinean para poder fortalecer y afianzar los conceptos que hemos visto con este tema. Acá cerramos con esta panorámica de algunas de las más relevantes nombres de mujeres que han apoyado el desarrollo y han empujado el crecimiento de la informática como tal, ¿no? Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Saludos.